Buenas noches. Reciban un cordial saludo de Cápsulas Jurídicas. En esta noche tenemos el honor de presentar a la doctora Elizabeth Huerta, quien es gerente general del Instituto de Investigación Jurídica, conciliadora especializada en familia, acreditada por el Ministerio de Justicia, miembro del estudio jurídico Palacios y Abogados en materia civil y familia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Continúa. Y el tema que nos expondrá hoy será cómo funcionará el nuevo proceso simplificado virtual de pensiones de alimentos. Tiene carta abierta, doctora, puede empezar. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, agradecer también a Cápsulas Jurídicas por haber tenido la gentil deferencia conmigo y haberme invitado a este congreso multidisciplinario que están organizando. Y bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre temas de materias de familia, en este caso sobre el nuevo procedimiento simplificado y virtual de la pensión de alimentos. Bueno, comenzamos en todo caso. Bueno, damos inicio con esta ponencia y el tema a tratar es cómo funciona el nuevo proceso simplificado y virtual de la pensión de alimentos. Bueno, a través de la Resolución Administrativa 167-2020 se aprueba la Directiva 07-2020 y en esta directiva pone las directrices para el nuevo procedimiento simplificado de alimentos. Pasa que, por ejemplo, a veces, anteriormente se demoraba demasiado el tema de llegar a una sentencia donde el único beneficiado iba a ser obviamente el menor. Tenemos en este punto, por ejemplo, en la práctica se ve mucho el tema que se demora demasiado a veces, 6 meses, 1 año. Tengo un caso, por ejemplo, de pensión de alimentos que es del 2018, de junio del 2018, y hasta ahora, 2020, no hay una sentencia. Entonces, 2 años para un proceso de alimento puede ser demasiado largo, ¿no? Porque no se ve ahí la celeridad, que es lo que normalmente se busca, ¿no? Porque el perjudicado al final va a ser el menor de edad. Bueno, ¿qué es lo que se busca a través de este nuevo sistema o nuevo proceso simplificado y virtual? 2 cosas. Simplificado para que los plazos sean cortos y podamos tener de repente una respuesta en la brevedad posible. Y virtual quiere decir que vamos a tener diferentes mecanismos tecnológicos para poder desarrollar el proceso y también la audiencia, porque es algo que vamos a hablar más adelante, pero bueno, la audiencia ahora, por el tema también del COVID y de la pandemia, ahora todos los procesos son virtuales, ¿no? Es decir, las audiencias se están llevando a cabo de manera virtual, teniendo como ayuda los medios tecnológicos. Bueno, iniciamos. Tema de pensión de alimentos, creo que la mayoría que nos está viendo sabe el concepto básico de pensión de alimentos, ¿no? Que está regulado en el Código Civil y que comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, ¿no? En fin, todo lo que abarca la necesidad que pueda tener el menor. Esto va acompañado, se podría decir, de las posibilidades que tiene el demandado para cumplir esa obligación. Entonces, es lo que se busca. En el proceso de alimentos, por ejemplo, tenemos lo que son cuando vas a demandar alimentos por primera vez. Pero, ¿qué otras cosas más hay? A veces nos enfocamos básicamente en que, bueno, voy a interponer mi demanda de alimento y ahí queda, ¿no? De repente no vamos más allá. Pero también existe lo que es el aumento de la pensión de alimentos, existe la reducción de la pensión de alimentos, existe la exoneración de la pensión de alimentos,
la extinción de la pensión de alimentos, el cambio en la forma de prestar los alimentos y también el prorrateo. Cada uno con sus propias particularidades, se podría decir, pero ¿acaso el nuevo proceso simplificado de alimentos abarca toda esta gama de referente al proceso de alimentos? No, en ese nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos solo procede los casos donde vamos a interponer nuestra demanda por primera vez y los casos de aumento de pensión de alimentos. Para eso existen dos formatos que se publicaron en el 2018, donde a través de ese formato nosotros podemos redactar, se podría decir, nuestra demanda de alimentos. Y bueno, como ahora todo es virtual, lo ingresamos por la mesa de partes virtuales. El tema de la mesa de partes de repente lo podemos conversar en otra oportunidad. En esta oportunidad nos vamos a centrar básicamente en lo que es la pensión de alimentos. Entonces, es lo que existe, ¿no? Por ejemplo, la pensión de alimentos, cuando la vas a interponer por primera vez, presentas tus medios probatorios. ¿Qué es lo indispensable que vas a presentar en una demanda de alimentos cuando la interpones por primera vez? Definitivamente lo que tienes que ingresar es la partida de nacimiento del menor para determinar el entroncamiento familiar que tiene con el demandado, ¿no? Otro medio probatorio importante es las boletas. Hacer una secuencia, se podría decir, de boletas, de recibos, comprobantes que determinen cuánto es el gasto mensual del menor, para poder así que el juez tenga una idea de cuánto es lo que está gastando el menor mensualmente. De repente, terapias físicas, alimentos, colegio, etcétera, ¿no? Hay un montón de gastos que a veces no se plantean bien y no genera convicción en el juez, y normalmente cuando el demandado no tiene un trabajo fijo, usualmente fijan entre 300 y 400 soles lo que es una pensión de alimento. Pero si nos vamos a la realidad, a veces lo que se gasta es muchísimo mayor. Bueno, entonces, eso es por una parte. Nos vamos directamente al segundo punto de la ponencia, que es respecto a la postulación del proceso. ¿Cómo era la postulación del proceso de alimentos antes y cómo es la postulación del proceso de alimentos ahora? Bueno, la demanda anteriormente se presentaba por escrito y teníamos que estar con la hora, se podría decir de alguna manera, y antes de las 4 de la tarde, bueno, acá en Barranca, a las 4 de la tarde teníamos que estar antes para poder presentar en la sede donde correspondía, ¿no? Pero, por ejemplo, en Lima son hasta las 4:30, si es que no me equivoco, la opción que les da de poder presentar los escritos. Pero ahora, por ejemplo, con el tema de que se puede ingresar las demandas por la mesa de partes virtual, es mejor, se podría decir, porque puedes ingresarlo a cualquier hora. Entonces ya no estás desplazándote de un lugar a otro, haciendo tu cola y esperando que te puedan atender para que presentes tu demanda de alimentos. Ahora, con el nuevo sistema de mesa de partes virtuales, puedes ingresarlo en cualquier momento del día. Entonces, no hay mucho, se podría decir, retraso, ¿no? O sea, terminas de hacer tu demanda, firma la parte, firma el abogado y lo ingresas. Es mucho más rápido, es mucho más práctico, y creo que es una gran ayuda y una gran ventaja respecto a la mesa de partes virtuales que se ha aperturado. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis para decir, por ejemplo,
cuando vas a presentar una demanda de alimentos, ¿a qué juzgado lo presentas? Al juzgado de paz letrado, ¿verdad? También a veces hay una confusión en el tema si es proceso sumarísimo o es proceso único. Para aclarar este tema, la demanda de alimentos será proceso único cuando se trate de menores de edad, lo que es el caso del nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos. Y será sumarísimo cuando se trate de pensión de alimentos para mayores de edad. Entonces, quiero aclarar esa duda porque a veces en la práctica hay muchas personas que se confunden o a veces como estudiantes recién iniciamos a ver ciertos casos, puede ser de materia de familia u otros, pero cuando vamos a postular una demanda, a veces cogen modelos que ya existen, ya sea de internet, ya sea modelos de otros abogados, de otros estudios que han trabajado anteriormente el tema de la demanda de alimentos y no se dan cuenta de repente a veces cuál es el proceso, si es proceso único, si es proceso sumarísimo y a veces hay errores ahí. Entonces, hago esta aclaración para que puedan tenerlo en cuenta. Bueno, continuamos. Recepción de la demanda. Antes la demanda de alimentos era recibida en la mesa de partes del órgano jurisdiccional, justamente lo que les estaba mencionando, ¿no? Que uno tenía que ir hasta el lugar donde era la sede del Poder Judicial para interponer tu demanda, pero ahora ya no, ahora la demanda ingresa a la mesa de partes virtuales, que es mucho más práctico. Para mí, pienso que nos facilita un montón, nos ahorra tiempo y todo es muy bueno, creo yo, ¿no? A veces hay problemas sí con el sistema que se puede colgar, pero puedes esperar un rato y ya se soluciona el tema, pero es muy práctico. De repente en otra oportunidad podemos conversar al respecto y creo que va a ser un tema también muy interesante. Bueno, continuamos. El auto admisorio de la demanda. Antes el juez evaluaba la demanda, ¿no? Hacía la admisión de la demanda, daba por ofrecido los medios probatorios y corría traslado de la demanda con los medios probatorios, los anexos al demandado. Se le notificaba con la demanda y le daba un plazo de 5 días al demandado para que pueda responder, ¿no? Ahora el juez admite la demanda, emplaza al demandado detallando cuáles son los requisitos que debe de cumplir para la contestación de la demanda y en esa misma admisión de la demanda fija fecha para audiencia, cosa que antes no se daba así. Antes se corría traslado, se esperaba que el demandado responda y recién se fijaba fecha para audiencia. O sea, imagínense ustedes el tiempo que tomaba en cuanto admitía la demanda, sacaba la resolución del auto admisorio, se corría, trasladaba al demandado que todavía tenía que bajar a la casilla, el notificador, ir hasta el domicilio del demandado y notificarlo, pasaban los 5 días, el demandado respondía hasta que subía otra vez para que el juez pueda revisar la contestación. Imagínense cuánto tiempo pasaba y para que el juez pueda fijar fecha para audiencia, o sea, bastante tiempo. Por eso es que les comento que hay casos de alimentos que duran 6 meses, 1 año, hasta 2 años. O sea, como les estaba comentando, tengo un proceso de alimentos en Lima Norte, que tiene 2 años y el proceso aún no tiene sentencia, o sea, es demasiado el tiempo. Esperemos que ahora con este nuevo proceso las cosas sean mucho más rápidas y mucho más dinámicos, se podría decir en algún sentido, puesto que hay mayor flexibilidad en cuanto a los medios probatorios, ¿no? Por ejemplo, si te declaran inadmisible también la demanda, antes todavía te
te daban el tiempo para que lo puedas subsanar y recién te podían admitir la demanda, cosa que ahora ha cambiado significativamente esos puntos. Por ejemplo, como les estaba comentando, señalan fecha para audiencia en el mismo auto admisorio. Requieren por ejemplo, si hay que requerir medios probatorios de oficio, el juez lo hace en el auto admisorio. También se ordena oficiar al empleador en caso el demandado tuviese un trabajo fijo, un trabajo estable, se oficia al empleador para recabar pruebas de la capacidad económica del demandado, ¿no? Y en ese mismo auto admisorio ordena la asignación anticipada de alimentos, ¿no? Cosa que anteriormente no pasaba eso, o sea, tú tenías que presentar en tu demanda de alimentos, solicitar la asignación anticipada de alimentos, cosa que ahora el juez en el auto admisorio indica todo eso y ordena la asignación anticipada de alimentos. Entonces, ahí, si se dan cuenta, se reduce significativamente en temas de plazo. Por ejemplo, si antes te daban 3 días para que subsanes, y entre que te notificaban, entre que subsanabas, que regresaba el documento al juzgado, a que el juez o el secretario evaluara que has subsanado efectivamente y saque una resolución donde señale que efectivamente ha subsanado y admita la demanda, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces, si se dan cuenta, sí, efectivamente se ha reducido bastante en cuanto a los plazos. Entonces, bueno, ¿ves? Aquí justamente he puesto una diapositiva para hablar sobre la inadmisibilidad de la demanda. Antes, como les estaba comentando, el juez recibía la demanda, la calificaba, es decir, la revisaba, la estudiaba, y si faltaba por ahí, por ejemplo, algún documento que podría subsanarse, el juez indicaba que se subsane, corría traslado al demandante para que en el plazo de 3 días pueda subsanarlo, ¿no? A veces, por ejemplo, la firma, algún medio probatorio que el juez considere indispensable y no habías tú adjuntado en tus medios probatorios, el juez te da 3 días para que puedas subsanarlo, ¿no? Y te corrían traslado, entonces era bastante el tiempo que se invertía. Pero ahora no. Ahora, como les estaba mencionando, el juez recibe la demanda, la califica y si advierte que hay un defecto que puede ser subsanado, en esta oportunidad no la va a declarar inadmisible. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? Si no la declara inadmisible, ¿puede de repente ser causal de nulidad o de algún vicio a futuro? No, porque es en la misma demanda que te da la oportunidad de que puedas subsanarla. O sea, si bien es cierto, actualmente el juez admite a trámite la demanda, por más que exista de repente alguna omisión o algún defecto que pueda subsanarse, le concede el plazo razonable para que pueda subsanarlo, pero también admite la demanda. Antes no era así, como les menciono. Antes tenías que subsanar primero para que admita trámite tu demanda, pero ahora no. Ahora en el mismo auto admisorio es que señala todo lo que le he indicado anteriormente y también te da el plazo para que puedas subsanar tu demanda y esta no pueda ser archivada, ¿no? A ver, en este caso de las notificaciones de las resoluciones judiciales, antes, como les estaba comentando, se utilizaba ya el SINOE, todas las notificaciones llegan al SINOE y del abogado y los casos que, por ejemplo, necesitaban necesariamente ser notificados al domicilio
real de las partes eran notificadas. Por ejemplo, las sentencias eran notificadas físicamente. Por ejemplo, también lo que se notificaba físicamente era el requerimiento de pago, por ejemplo, para las liquidaciones de pensiones devengadas, ¿no? Bueno, ese es otro tema también que vamos a conversarlo de repente en otra oportunidad. No me quiero salir del tema porque, bueno, en esta oportunidad estamos hablando básicamente de el proceso simplificado y virtual de la pensión de alimentos. Entonces, eso lo vamos a dejar de repente para otra oportunidad. Vamos a seguir con el tema básicamente procedimental. Ahora, las notificaciones se realizan también a través del MESA, a través del SINOE, de la casilla electrónica del abogado, y también al domicilio real del demandado. Bueno, dependiendo, como les digo, si es que lo amerita, si es que corresponde, ¿no? En este caso, por ejemplo, las sentencias sí ameritan que las partes tengan conocimiento físicamente, ¿no? Porque, bueno, a veces pasa que cambian de abogado o simplemente el abogado llega hasta la audiencia, se persona, ¿no? Hasta la audiencia y ahí pierde vínculo a veces con las partes. Hay una infinidad de motivos, de causales que pueden hacer que el abogado ya no tenga algún vínculo, alguna relación con alguna de las partes, ¿no? Entonces, para no lesionar su derecho a la defensa, a un debido proceso, es que se notifica a los domicilios reales. Excepcionalmente, la norma, la directiva, ha señalado que se pueden realizar las notificaciones a través del WhatsApp o del correo electrónico. Aquí también hacemos un pequeño paréntesis. Por ejemplo, cuando vas a redactar tu demanda, actualmente tienes que poner obviamente los datos, las generales de ley, los domicilios, pero también actualmente se le añade o se le agrega el número de teléfono, el número de WhatsApp y el correo electrónico. Por ejemplo, en el correo electrónico, si te corren traslado o te notifican con el enlace para que tú te puedas conectar a la audiencia virtual. Entonces, simplemente te llega el enlace al correo electrónico, abres tu correo electrónico, le das clic y automáticamente ya te habrás conectado con el juez, con el abogado de la otra parte, con el demandado, el demandante, todo de manera virtual. Entonces, es importante tener en cuenta que debemos de presentar esas cosas actualmente, ¿no? El número de teléfono para las coordinaciones que puedan haber, los correos electrónicos, ¿no? Y se dinamiza más el sistema, ¿no? El proceso virtual. Bueno, pasamos, por ejemplo, con la notificación de la contestación de la demanda. La demanda, anteriormente, el demandante contestaba, el demandado contestaba cuando le habían corrido traslado de la demanda, y esto era antes de fijar fecha para audiencia, ¿no? Una vez que el demandado contestaba, ahí recién fijaban fecha para audiencia. Entonces, ahí también se perdía bastante tiempo, pero ahora no. En el auto emisorio se fija fecha para audiencia y le dan obviamente al demandado un plazo prudencial para que pueda contestar la demanda. Actualmente, la contestación de la demanda, bueno, la norma señala que es durante la audiencia y que se le otorgará un tiempo al demandante para que pueda revisarlo y de repente pueda plantear defensas previas, excepciones, ¿no? Etcétera. Pero hay también una parte de la norma que dice que se le notificará físicamente. No me queda claro esa parte, me imagino que habrá alguna modificatoria en ese sentido, porque si todo es virtual, ¿de qué manera le vas a notificar físicamente? Entonces, pienso que va a haber por ahí alguna aclaración, pero es algo que tenemos que tener en cuenta también. Bueno, continuamos.
fecha para la audiencia única. Antes, como ya les estaba mencionando, el juez fija fecha para audiencia dentro de los 10 días de recibida la demanda. Pero ahora, en la actualidad, con el nuevo proceso simplificado y virtual de la pensión de alimentos, el juez ya fijó fecha para audiencia única de manera virtual solo con el auto admisorio de la demanda. Entonces, se ha reducido ahí bastante tiempo y los procesos están culminando mucho más rápido, mucho más pronto. Por ejemplo, estaba también viendo algunas personas que estaban contando la experiencia que habían tenido respecto al nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos y comentaban que efectivamente se ha reducido considerablemente el tema de los plazos y que hay demandas de alimentos que han interpuesto después que salió obviamente la resolución y están, bueno, muchas personas que han comentado están muy contentos con los resultados porque se ha reducido bastante el tiempo, pero también hay otras personas o otros abogados que se podría decir cobran, ¿no?, los honorarios de acuerdo al tiempo que va a durar la demanda de, sea cual sea, ¿no?, el proceso en sí. Entonces ahora con el nuevo proceso simplificado, creo que la mayoría de los abogados también tienen que tener en cuenta ese punto para respecto a sus honorarios, ¿no? Porque es muy breve, muy corto el plazo o el proceso y está culminando mucho más pronto, o sea, en menos tiempo de lo que anteriormente demoraba un proceso de alimentos. Bueno, continuamos respecto al desarrollo de la audiencia. Antes, para el desarrollo de la audiencia, se acreditaban las partes y sus abogados, ¿no?, indicando sus generales de ley, es decir, sus datos personales, su nombre, su dirección, etcétera, ¿no? Y los abogados de igual manera, ¿no? Su nombre, su colegiatura, para ver que estén habilitados para el ejercicio. Pero bueno, hay que tener en cuenta también aquí que, por ejemplo, no en el tema de los alimentos no necesariamente se necesita a veces un abogado, ¿no? No es indispensable, es decir, que lo puede llevar simplemente la parte demandante sin la necesidad de repente de un abogado, ¿no? Puede apersonarse al proceso. Entonces, es muy flexible en ese caso en temas de alimento que no generan de repente gastos, ¿no? Porque no es indispensable, ¿no? Como en otros procesos, en otras materias, que sí, ¿no? Necesariamente tiene que ser tu demanda firmada por un abogado para que pueda ser admitida, etcétera, ¿no? Continuando con el desarrollo de la audiencia, el juez, continuando con la audiencia, con el desarrollo de la audiencia, las partes pueden presentar, han presentado en su contestación de demanda, por ejemplo, o cuando el demandado también contesta o se le corre traslado de la primera demanda al demandado, ¿no?, sus excepciones, sus defensas previas. El juez resuelve esas excepciones, esas defensas previas, sanea el proceso, es decir, que existe el vínculo para poder llevar a cabo la audiencia, para seguir adelante con el proceso. Y en esta parte el juez se podría decir que promueve la conciliación entre las partes, ¿no? Porque hablar de temas de familia a veces es complicado porque es un ámbito muy personal, se podría decir, para las partes. Es un tema muy delicado
porque tanto el demandado como la demandante han tenido de repente una cercanía muy profunda y fruto de ello tienen un menor, entonces romper de repente esos lazos donde el único perjudicado va a ser el menor es bastante complicado. Entonces, en ese sentido, el juez busca que las partes puedan conciliar, que las partes puedan llegar a un acuerdo para resolver su conflicto sin tener que de repente que el juez pueda intervenir más allá, ¿no? De lo que ellos puedan ponerse de acuerdo. Entonces el juez crea el ambiente, propone la conciliación y ya efectivamente depende de las partes si es que llegan a un acuerdo, ¿no? De repente el juez puede proponer que se le dé una pensión determinada teniendo en cuenta las posibilidades del demandado porque de repente tiene un buen trabajo, por ejemplo, a veces los demandados, en la mayoría de casos, presentan, bueno, cuando son independientes, presentan una declaración jurada de sus ingresos y en la mayoría de casos señalan que ganan el sueldo mínimo o a veces hasta por debajo del sueldo mínimo y el juez les pregunta, ¿no? ¿En qué trabajas? A veces el juez puede decir, el demandado puede decir, yo trabajo en construcción civil o yo trabajo como mototaxista, ¿no? Pero el juez advierte que el vehículo mototaxi es propio, entonces no paga alquiler, no tiene un gasto. Entonces, utilizando las máximas de la experiencia, el juez puede advertir que no gana el sueldo mínimo, ¿no? O que no gana menos del sueldo mínimo, porque a través de otros casos o a través de la experiencia que ya ha tenido el juez, puede llegar a la conclusión que el demandado tiene mayores posibilidades económicas y que no está teniendo en cuenta que está que todo esto va a ser en beneficio de su menor hijo. Entonces, porque a veces, muchas veces creen que el dinero que ellos vayan a aportar no va a ser para el hijo, sino va a ser de repente para la madre o en muchos casos para la nueva pareja. Entonces, hay un poco de egoísmo, se podría decir, por parte de los demandados. Bueno, en esta oportunidad digo demandados porque en la mayoría de casos los demandados son los varones y quienes demandan son las mujeres, ¿no? En la mayoría de casos, pero efectivamente hay excepciones. Hay casos en que son los padres quienes tienen la custodia, quienes tienen la tenencia del menor y son ellos que demandan alimentos a la madre. Entonces, la pensión de alimentos o la demanda de alimentos no es exclusiva de las mujeres y los varones no son exclusivamente los que siempre tienen que pasar la pensión. Esto se va a determinar de quién tiene la tenencia del niño, quién es el que está al cuidado del menor, ¿no? Entonces, es bastante, en este caso, la mayor parte a la que yo me refiero es a la demandante como mujer y al demandado como varón, porque en la mayoría de casos se da así, salvo que hay excepciones como se los menciono, pero es en menor proporción, ¿no? Pero de todas maneras, la ley es igual, sea el demandado varón y la demandante mujer o viceversa, la ley va a ampararlos a ambos porque
se está viendo el interés superior del niño. No es tanto de la mamá o no es tanto del papá, sino que es básicamente sobre el menor. Entonces, quien va a ser beneficiado con la pensión de alimentos va a ser el menor alimentista. Entonces, se tienen que dar todas las condiciones para el bienestar de este menor. Bienestar tanto físico, psicológico, emocional, que tenga una buena calidad de vida, si es que la parte demandada puede dárselo, entonces que pueda acudir con una pensión digna, que pueda ayudar a este menor a desenvolverse en la sociedad de manera normal, teniendo siempre el apoyo de sus padres, ¿cierto? Bueno, entonces, en esta etapa, el juez propicia el ambiente adecuado para que ambas partes puedan conciliar, ¿no? Proponiendo ciertas formas o ciertos mecanismos de solución para que puedan llegar a arribar a un acuerdo, ¿no? Que sea beneficioso para ambas partes, ¿no? Que ninguna de las partes se vea perjudicada. Pero muchas veces las partes no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo, no? De repente, el juez propone que Pedro pase una pensión de alimentos a Juana, pero Pedro dice, no, yo no estoy en las posibilidades de dar ese monto dinerario a favor de Juana y voy a dar un monto menor. Entonces le preguntan a Juana si está de acuerdo y Juana dice, no, me parece muy poco porque yo sé que las posibilidades del demandado son mayores. Entonces yo no estoy de acuerdo que me dé una pensión tan poca porque las necesidades del niño o de la niña, conforme van creciendo, van aumentando, ¿no? Por ejemplo, cuando son bebés, pañales, ropa, etcétera, ¿no? Pero de ahí van creciendo los niños, están en constante cambio y necesitan de repente ropa, porque ya la ropa del año pasado les quedó muy chiquita, entonces ahora necesitan una ropita más grande, necesitan de repente terapia física o se enfermaron y necesitan medicamentos propios a veces del clima, de la edad, ¿no? Entonces, Juana dice, no, definitivamente yo no estoy de acuerdo con una pensión tan poca porque yo sé que el demandado tiene mayores posibilidades y de repente el demandado no tiene otra obligación, ¿no? De repente es el único hijo o la única hija y está en la capacidad de poder dar, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el Código Civil? Que se puede afectar hasta el 60% de los ingresos del demandado, ¿no? En este caso, si el demandado no tiene mayor carga familiar, entonces está en la posibilidad de darle, por ejemplo, como les estaba comentando, a veces cuando los demandados no tienen un trabajo fijo, un trabajo estable, es decir, no están en planilla, muchas veces presentan su declaración jurada, pero dicen que ganan por el mínimo, por debajo del sueldo mínimo, pero el juez va a evaluar con la máxima de la experiencia, ¿no? Porque hay trabajos como por ejemplo en construcción que ganan muy bien, entonces decir que no puede pasar de repente 500 soles mensuales porque le parece demasiado oneroso o es mucho o no está dentro de sus posibilidades del demandado y solo puede pasar, no sé, 100, 150, 200 soles y la demandante sabe que no es así porque de repente ha habido convivencia y ella ha visto que mensualmente los ingresos del demandante son mayores, entonces definitivamente no estaría de acuerdo, ¿no? Entonces, no se ponen de acuerdo, definitivamente no van a arribar a un acuerdo conciliatorio. Esa etapa concluye ahí
y el juez pasa a la siguiente etapa, que es decir, fija los puntos controvertidos, ¿no? Admite los medios probatorios, por ejemplo, el juez puede decir, no admito los medios probatorios del 2 al 5, del 2 al 10, que consiste en la partida de nacimiento, que consiste en las boletas de pago, que consisten en recetas médicas, en historial médico, porque de repente el menor se enfermó y lo llevaron al hospital o le llevaron a una clínica, o etcétera, ¿no? Entonces, todos los medios probatorios que pueda ofertar la demandante, y tanto el demandado también, porque el demandado puede decir, no, sí, efectivamente tengo una obligación pero con mi menor hijo, pero también tengo de repente otra obligación, o estoy mal de salud, o tengo ciertos gastos, ¿no? Y puede ser, o sea, muchos los motivos que pueda presentar como medio probatorio el demandado. Entonces el juez también evalúa sus medios probatorios, ¿no? Admite también los medios probatorios tanto de la parte demandada como de la parte demandante. En el nuevo proceso de acuerdo a la madurez del niño puede participar de la audiencia, ¿no? Pero en muchos casos no, la mayoría de personas creo que no exponen a sus hijos a que puedan estar frente a un juez, y ahora que es de manera virtual tampoco, porque a veces es complicado que un menor de edad esté de repente quieto, ¿no? En un solo lugar. Por eso menciono que va a depender bastante de la edad del menor para que pueda participar de la audiencia, ¿no? Bueno, la actuación de medios probatorios y el alegato de las partes, ¿no? Viene la audiencia que se ha desarrollado, anteriormente se plasmaba en un acta que se le entregaba una copia a las partes procesales y se dejaba una constancia de entrega en el expediente. ¿No? Ahora, que la audiencia es de manera virtual, también se acreditan las partes, se acreditan sus abogados, como ya lo hemos mencionado, se admite la contestación de la demanda, ¿no? del demandado. Según sea el caso, se declara la rebeldía del demandado con su asistencia o sin su asistencia, ¿no? Anteriormente, primero se te declaraba rebelde, ¿no? En caso no contestaras la demanda, pero ahora, si es que el demandado no ha contestado, igual el juez va a declarar su rebeldía si no asiste. Igual se va a instalar la audiencia, igual se va a llevar a cabo. Entonces, antes pasaba que, por ejemplo, si ninguna de las partes se apersonaban a la audiencia, el juez las archivaba, pero ahora ya no. Así no se apersonen ninguna de las partes, el juez va a continuar con la audiencia, ¿no? Bueno, continuando con la exposición para no salirnos del tema. Bueno, el juez entrega al demandante la copia del escrito de contestación y sus anexos. Como les estaba comentando hace un momento, pienso que esta parte va a tener algún tipo de modificatoria o algo por el estilo, porque si las audiencias sabemos que hoy en día son virtuales y el mismo procedimiento lo menciona, que es un proceso simplificado y virtual de alimentos, cómo se le entrega físicamente la copia del escrito de la contestación y los anexos a la parte demandante, ¿no? Bueno, entonces ahí genera cierta duda. Pienso que más adelante probablemente se vaya a hacer una precisión al respecto, ¿no?
sea, si somos literales, podemos advertir que si las audiencias son virtuales y cada parte está en su domicilio, el abogado de repente en su estudio, ¿no? El abogado de la parte demandado en sus estudios, las partes procesales también en sus domicilios. Entonces, ¿cómo se le hace la entrega de la copia del escrito de la demanda, ¿no? Pienso que se le notifica al correo electrónico, se le puede notificar a la casilla electrónica del abogado, ¿no? Son los medios o los mecanismos que se está utilizando para poder notificar las resoluciones que puedan recaer en el proceso. Entonces, bueno, se le otorga también un tiempo prudencial a la parte demandante para que revise los medios probatorios ofrecidos por la parte demandada, ¿no? De repente puede tachar algún medio probatorio, puede presentar de repente una defensa previa, ¿no? De tantos que existen en el Código Procesal, puede presentar alguno de los que figuran ahí, ¿no? Como excepción. Entonces, el juez, posterior a eso, sanea el proceso y también en este nuevo proceso simplificado de alimentos, genera el ambiente o propicia el ambiente para que las partes puedan conciliar. Igual que como se llevaba a cabo anteriormente, el juez propone un medio conciliatorio y propone tanto al demandado como a la demandante para que se pongan de acuerdo. El demandado también propondrá un monto para que pueda pasar. Puede ser, en este caso, de repente, monto fijo de dinero, o también puede ser, de repente, en víveres, porque de repente, por ejemplo, hay algunas empresas que otorgan ciertos vales de consumo o cosas por el estilo, entonces, y otra parte en monto fijo dinerario. Entonces, el demandado puede decir, ¿no? Para poder cumplir yo ofrezco esto, dar de repente alimentos y también otra cantidad menor a lo que está pidiendo la demandante en dinero, porque no voy a poder cumplir, ¿no? Entonces la demandante puede decir que la realidad del demandado es otra, muy diferente a la que está señalando en la audiencia, y que quiere el monto que ha pedido porque el demandado está en la capacidad de poder pasar ese monto a su menor hijo, ¿no? Entonces, puede ser la causa o el motivo que sea y las partes no se ponen de acuerdo y no concilian, ¿no? Hay en otros casos, o sea, no en todos los casos las partes no van a conciliar. Hay algunos casos en los que las partes sí se ponen de acuerdo y dicen, bueno, está bien, de repente me vas a dar un monto determinado en dinero y lo otro, semanalmente compras víveres, productos, o compras ropa, y también comparten de repente los gastos de colegio, los gastos de medicina, ¿no? Y las partes se ponen de acuerdo y el juez consigna los acuerdos que han llegado las partes, ¿no? Pero hay otros casos en que no, pues efectivamente ninguna de las partes se ponen de acuerdo y el juez tiene que continuar con la audiencia. Bueno, en este caso, para continuar, el juez sanea, bueno, ya pasamos esa parte de la conciliación y fija los puntos controvertidos, admite la demanda y actuación de los medios probatorios de manera oral, ¿no? Y hay un pequeño debate oral entre las partes. Se podría decir es lo nuevo del nuevo proceso simplificado, porque anteriormente el juez las partes decían, ¿no? Lo voy a presentar por escrito. Y ahora no, ahora te exige, o bueno, exige a los abogados
que puedan tener esa capacidad de repente de desenvolverse, ¿no? Porque no todo es, lo voy a presentar por escrito, o no todo es lo voy a hacer por escrito, ¿no? Ahora el nuevo proceso te obliga, por así decirlo, a que puedas, oralizar y presentar tus alegatos de manera oral, ¿no? Que se podría decir, la novedad de este nuevo proceso simplificado de alimentos. Por otra parte, ¿no? Dependiendo de la edad, como les había comentado, la madurez del niño, se puede participar de la audiencia para que el juez escuche, y también de alguna manera para que se pueda acreditar que es la persona quien está demandando, quien tiene la tenencia del menor, porque a veces pasa que los padres o las madres que demandan alimentos no son quien tienen a los menores, sino es la abuelita que nos cría, es otro familiar, y simplemente quieren la pensión de alimentos para gastos X, ¿no? Entonces, en ese caso, se evalúa que o se acredita, se podría decir, que es la parte demandante quien solicita los alimentos, que efectivamente tiene la tenencia del menor, ¿no? Bueno, continuando, la audiencia única virtual es registrada todo en video y audio, salvo lo de la etapa de la conciliación. Para el momento de la conciliación, el juez solicita al secretario que pause el video para que las partes entren en un espacio o en un ámbito de confianza y puedan ponerse de acuerdo de la manera más cordial que pueda existir. Pero si no se ponen de acuerdo, el juez reanuda la audiencia, y esto queda grabado en audio y video, y las partes tienen derecho a una copia de la audiencia. Y creo que también es bueno esto porque puedes de repente, como abogado, ver los errores que has podido tener y ir mejorando, ¿no? Porque creo que de eso se trata, que podamos mejorar día a día. Entonces, que te puedan entregar una copia de la audiencia para que puedas ver de repente algo que puedas mejorar, genial, porque como les digo antes, si había algo que subsanar o algo que presentar, el abogado decía, lo haré por escrito, ¿no? Pero ahora con esta nueva forma que es oralizado, lo tienes que hacer de manera oral dentro de la audiencia, y que genera que de repente muchos abogados no estén acostumbrados a eso, porque son más de repente de estar en una computadora redactando el escrito, ¿no? O sea, no digo que sea para todos, ¿no? Siempre hay excepciones, entonces creo que también debemos de pensar en las excepciones. Y bueno, esta grabación es incorporada al expediente. Y bueno, ahora pasamos a la sentencia. Anteriormente, si el demandado no concurría a la audiencia única, a pesar de haber sido emplazado válidamente, el juez sentenciaba en el acto atendiendo a la prueba anticipada, ¿no? Y el juez expedía la sentencia en un término de 48 horas. Eso es lo que nos decía la norma, pero en la práctica a veces, para ser sinceras, demoraba un poco más. Pero ahora, como les estaba anticipando anteriormente, si el demandado no concurre a la audiencia única virtual, a pesar de haber sido emplazado válidamente, el juez procederá a emitir la decisión final, auto o sentencia, en el mismo acto, atendiendo a la prueba que se ha actuado, ¿no? La sentencia se expide durante el desarrollo de la audiencia única virtual de manera oral. Y si el demandado
y el demandante no concurren a la audiencia virtual y existen todos los medios probatorios, el juez podrá resolver sin necesidad de la presencia de las partes en aplicación del interés superior del niño. Es lo que les estaba comentando. Anteriormente, si las partes no se apersonaban, el juez archivaba el expediente y si tú querías, como demandante, volver a presentar un proceso de alimento, tenías que iniciar de cero, ingresar tu demanda a través de la mesa de partes, del órgano jurisdiccional correspondiente y seguir el curso o el trámite normal hasta que el juez pueda evaluarlo, correr traslado al demandado, ¿no? O sea, tenías que empezar todo desde cero, pero ahora ya no. O sea, si una de las partes no se presenta, el juez va a continuar. Si ambas partes no se presentan, el juez igual va a emitir, va a resolver de acuerdo a los medios probatorios que tiene. Y esto en aplicación del interés superior del niño. Entonces, todo lo que hemos podido conversar en esta pequeña hora, espero que haya sido productivo, espero que hayan podido entender, espero que nos podamos ver en otra oportunidad, es lo que yo les puedo compartir. De repente, en otro momento hablaremos sobre otro tema, pero bueno, esto es el tema que he querido tratar hoy, que he querido compartir con ustedes, para ver un poquito los alcances que ha tenido el nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos, lo bueno, las cosas buenas, positivas y en contra que tiene el nuevo proceso. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Cápsulas Jurídicas por la oportunidad. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar. También agradecer a la doctora, ¿no?, por haber participado en este congreso. Y también agradecer a todos los que estuvieron en la transmisión. Y bueno, también invitarles para mañana a nuestras 2 sesiones que va a haber a las 5 y a las 7 a las 5 de la tarde y 7 de la noche, para que se puedan conectar. Sí, así es, los invitamos a este congreso, todavía se van a presentar muchos ponentes más. Los invito a que le den me gusta a la página de Cápsulas Jurídicas, me gusta a la página del Instituto de Investigación Jurídica y se estén conectando a las transmisiones que está realizando Cápsulas Jurídicas, concentrando a muchos profesionales que van a hablar de diversos temas, estudiantes y profesionales. Entonces, desearle todos los éxitos y un saludo a los ponentes que se van a presentar y a los que también ya se presentaron. Muy buenas sus exposiciones y bueno, lo que se quiere o se genera es un espacio académico para que tanto estudiantes como profesionales puedan desenvolverse y dar a conocer de repente un poco de lo que saben. Entonces, muchas gracias. Espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.